Esto es Micrófono Abierto. Continuamos con el programa. En este momento me encuentro con mis compañeros de Micrófono Abierto y de inmediato pasarle la palabra al comunicador y periodista Manuel Báez. Buenas tardes, país. La República Dominicana en los últimos días ha estado viviendo un luto generalizado. Y todo el mundo conoce cuál es la razón. Primero, el presidente de la República, luego de lo sucedido en Yese, visitó el lugar, se conmovió bastante, también la primera dama de la República, y varios funcionarios del Estado Dominicano estuvieron en el lugar. Y ya la historia la conocemos porque hasta el momento sabemos todo lo que sucedió allí, por lo menos con las personas que salieron lesionados y fallecidos. Lo que sucedió o lo que debe de suceder de aquí en adelante está por verse, que son las investigaciones que traerán consigo lo que pudo haber pasado allí en el YC la noche del domingo o la madrugada del lunes, cuando estas personas estaban participando en una fiesta con el popular merenguero dominicano Ruby Pérez, y que se había bautizado en el país como la voz más alta del merengue. Hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué surge el Estado? El Estado surge como una forma de regular el quehacer de los seres humanos, la convivencia humana. No es que el Estado surgió fortuitamente. Al hombre comenzar a organizarse en sociedad, comenzaron a trazarse algunas metas. Y por eso, y aquí tenemos abogados, saben que la principal fuente del derecho son las costumbres. Y las costumbres hicieron que se vaya fortaleciendo y formando estos núcleos que al momento se convirtieron en leyes y se organizaron las leyes y se organizó el Estado. El Estado creó sus propios mecanismos para de esta manera garantizar, y debe ser, aunque Carlos Marx lo ve desde otro punto de vista, pero el Estado se concibió con la idea de proteger al ser humano, de brindar los servicios públicos y de ser el garante de la sociedad. Bueno, y me van a decir, ¿y por qué Manuel habla de esto en el día de hoy? Porque el papel del Estado tiene que estar presente en todo momento, en las regulaciones de los servicios públicos y privados. El Estado tiene que garantizar que los servicios públicos estén al alcance de los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, también el Estado tiene que garantizar, señores, el bienestar de la comunidad, de los comunitarios, de todos los que sobrevivimos en un país o en un estado. En la República Dominicana tenemos muchas debilidades institucionales. Las regulaciones por parte del Estado dominicano son muy frágiles, son muy débiles. Muchas veces porque no se toman en consideración los parámetros. Aquí escribimos todo, copiamos todo, imitamos todo. Tenemos todas las leyes del mundo escritas, habidas y por haber. Yo a veces me pongo a revisar algunos articulados, porque veo que lo citan algunos abogados y demás, que a veces ni lo conocen, y citan algunos ejemplos, y cuando me pongo a buscar es que nosotros también los tenemos aquí en los códigos nuestros. Están escritos, pero parecen palabras muertas, letras muertas. Entonces, eso ha sucedido en el país. Por ejemplo, el Estado, cuando yo digo que tiene que ser un regulador también de la parte privada, es que no puede renunciar a ese error importante que tiene que ver con la vigilancia del bienestar social. Las infraestructuras públicas está establecido por la ley que el Ministerio de Obras Públicas tiene que verificarlos y tiene que formar parte de esas estructuras y de esos trabajos. Ahora, mucha gente aquí en el país no formaliza, por ejemplo, los permisos para una estructura por todo ese
protocolo al que tiene que someterse en los organismos correspondientes. Muchas veces usted va y somete un plano, por ejemplo, de construcción al Ministerio de Obras Públicas y le dura años para darle respuesta de eso. Entonces, cosas tan sencillas como eso. Entonces la gente lo que hace es que dice, bueno, lo voy a hacer a mi manera. Y comienza entonces a hacer las cosas a su manera. Por eso usted aquí se encuentra, en este país, que aquí hay edificaciones que no tienen, por ejemplo, escalera de emergencia, que hay lugares de diversión que no tienen puertas de emergencia, que hay muchísimas estructuras que no garantizan que los ciudadanos y las ciudadanas tengan el cuidado necesario o el cuidado necesario de parte del Estado. Por eso es bueno que siempre tengamos en consideración esta parte, que el Estado, esa burocracia, tiene que cerrar un poquito esa brecha de la burocracia al Estado dominicano para que se faciliten la llegada de los servicios a los ciudadanos. Las palabras exactas del presidente fue, ahora hay que dar respuesta. Y creo que es así. Hay que dar respuesta, eso no se puede quedar así, una tragedia que ha tocado todos los extractos sociales, desde las familias más ricas hasta las más pobres, y la sociedad dominicana necesita respuestas, Manuel. Sí, cuando yo hablo de la regulación del Estado, es precisamente para no llegar a ese momento, para que no sea necesario tener que tomar las medidas, para que no sea necesario tener que hacer investigaciones. Yo estoy hablando de casos que se pueden prevenir, que no tuviéramos nosotros más de 200 muertos en un lugar y igual cantidad de heridos. Si tú trabajas en la prevención, si tú tomas las medidas correctivas, porque se supone que en un lugar donde van tantas personas todos los días o semanal, deben ser estructuras que deben de estar revisadas también por el Estado. ¿A eso es que me refiero? Hablabas de los ayuntamientos. Entonces, cuando tú pides un permiso por un negocio, ¿es solamente para pagar impuestos? La mayoría de veces. No debería ser para evaluar, para que esté apto, para que visiten personas, que el espacio esté adecuado hasta cierta cantidad de personas. La mayoría de veces eso es por llenar un requisito y pagar impuestos, porque si el inspector que va a revisarte, en la mayoría de las veces, el inspector que va a revisar te encuentra cualquier fallo estructural ahí en esa edificación, tú lo resuelves canteándote. Hay otra peor. Pero cuando hablamos de inspectores y de ir y revisar, la mayoría de las alcaldías del país tienen como inspectores de construcciones a personas que nunca han pegado un bloque. Que no van a poder determinar dónde hay un fallo, que no van a poder determinar qué se está haciendo o no se está haciendo bien. Y digo la mayoría porque yo sé que aparecen algunos donde sí. Pero tú te vas a la mayoría, por ejemplo, de los municipios del país, y es simplemente un compañero que tiene un comité de base del partido que haya ganado esa alcaldía, esa sindicatura, esa junta distrital, como le quieran llamar, y va simplemente a cobrar un dinero que calcula otro, a veces sin siquiera ir al lugar. Hay otra que es peor ahí mismo, y es que si tú haces tu trabajo bien y tú dices que esa infraestructura no está apta, te mandan a cancelar. Sí, porque ahí también va a depender la influencia que pueda tener el propietario de esa infraestructura, como tú acabas de mencionar, José Enrique. Entonces, mira, como decía Manuel y como decían ustedes, hay un tema que es bastante lamentable y bastante, pues, que uno debe de ponerse a pensar. Ya esto debe de servirle de experiencia al país y a las autoridades, a los ayuntamientos, también al Ministerio de Obras Públicas, a todas las instituciones que tengan que velar porque una edificación esté bien estructurada. Como decía Manuel, no podemos seguir en este tema de que usted está haciendo una edificación, va un supervisor, usted le mojó la mano y usted siguió haciendo lo que usted quiera. Aquí
esta situación, esta tragedia que es tan lamentable para todo el país, que tiene al país ahora mismo de luto, debe de marcar un antes y un después. Este debe de ser el inicio para empezar a hacer las cosas bien. Aunque como dominicanos que somos, ponemos candado después que nos roban, esto debe marcar un antes y un después. Ya Sí, marcó pero- un antes y un después. Esperamos ese después sea positivo y no solamente el trauma que ha quedado para el país. Pero que para que se pueda marcar, tiene que haber un régimen de consecuencia. Es decir, aquí se ha sido muy, muy rápido cuando han sucedido situaciones en infraestructuras que han fallado y ha pasado en este mismo gobierno de Luis Abinader y el propio presidente ha dicho hay que investigar inmediatamente. Mueblería de La Vega. Por ejemplo, inmediatamente, no, eso hay que investigarlo inmediatamente y que caigan los responsables de esto. A las 2 horas estaba preso el dueño. Hay que hacer lo mismo porque hay algo que va más allá de la supervisión, óigase bien, hay algo que va más allá de la supervisión del Estado que muy probablemente no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y es el peso que tiene y el valor que tiene la sanción cuando suceden casos como este. Porque si tu infraestructura te está fallando y tú sabes que te está fallando y te han demostrado que está fallando, tú tienes que ser lo suficientemente responsable para corregirlo. Ahora, si no pasa nada, amén. Pero si pasa algo como en este caso pasó, debe de investigarse y que caiga todo el peso de la ley, porque de lo contrario vamos a seguir y mañana va a pasar peor con otras estructuras si no tenemos un régimen de consecuencia en este país. Parece que es en todo que hay que aplicar un régimen de consecuencia real en la República Dominicana. De lo contrario, vamos a seguir como chivos sin ley. Y no tiene entonces sentido el papel del Estado. Si es así, no tiene ningún sentido. Esto es Micrófono Abierto.